El sol de Alabama ardía como una brasa en el cielo, envolviendo todo en un calor denso que hacía que cada respiración pareciera más pesada. Y Laiche, de 28 años, conducía su viejo sedán por las carreteras polvorientas que lo llevaban de vuelta a su pueblo natal, un lugar que no había pisado en años. El motor zumbaba, el sudor le resbalaba por la nuca, y su corazón aún latía con el eco de la pelea que lo había arrancado de Chicago. Su pareja, o más bien su ex, había elegido una vida normal, dejando a Laiche con un vacío que no sabía cómo llenar. Ahora, con una maleta en el asiento trasero y un nudo en el estómago, regresaba a la casa de su tío, el pastor local, buscando un refugio temporal. Llegó al mediodía, estacionándose frente a la casa de madera blanca, con su porche desgastado y el garaje al lado, donde el olor a aceite y metal flotaba en el aire. Su tío no estaba, pero alguien más sí. Caleb, de 45 años, mecánico y amigo de la familia desde que Laiche era niño, estaba en el garaje, inclinado sobre una caja de herramientas. Era alto, de hombros anchos, con una presencia que llenaba el espacio sin esfuerzo. Su piel morena brillaba bajo el sol, y las canas plateadas en su cabello corto y barba recortada parecían atrapar la luz como si fueran hilos de plata tejidos en la noche. No levantó la vista cuando Laiche se acercó. Ya era hora, dijo, con una voz profunda que resonó como un trueno suave, directa al pecho de Laiche. Laiche soltó una risa nerviosa, tratando de ignorar el calor que no venía del sol. Tomó una botella de agua de la nevera del garaje y entró, donde el aire era aún más espeso, impregnado de ese aroma a trabajo manual y algo más humano, cálido. Caleb le tendió una llave inglesa. «Sujeta esto», dijo, agachándose junto al banco de trabajo. Sus movimientos eran precisos, seguros, cada gesto como si estuviera tallado en el tiempo. Laiche obedeció, sintiendo el peso del metal en la mano, pero su atención estaba en otra parte. Había algo en Caleb que siempre lo había descolocado, incluso de adolescente. Entonces lo atribuía a admiración, al respeto por un hombre que parecía indestructible. Pero ahora, bajo la luz polvorienta del garaje, con el calor apretando y el silencio roto solo por el zumbido de un ventilador viejo, esa explicación se sentía insuficiente. Trabajaron un rato sin hablar, solo el sonido de herramientas chocando y una radio antigua que tocaba música country suave en un rincón. Laiche notaba las miradas de Caleb, breves pero intensas, como si estuviera midiendo algo en él. Cada vez que sus ojos se cruzaban, el aire parecía vibrar, cargado de una electricidad que ninguno de los dos nombraba. En un momento, Laiche se limpió el sudor de la frente con el antebrazo y sorprendió a Caleb observándolo, sus ojos deteniéndose un instante demasiado largo en su rostro. No apartó la mirada esta vez. Solo sostuvo la de Laiche, y el mundo pareció inclinarse un poco más hacia el calor. «Has crecido», dijo Caleb finalmente, su voz baja, como si las palabras se le hubieran escapado sin permiso. Laiche sonrió, manteniendo el tono ligero. «Supongo que sí». Caleb dio un paso más cerca, no rápido, no imponente, sino con una calma deliberada. Sus dedos rozaron los de Laiche al tomar otra herramienta. Ninguno se movió. El espacio entre ellos se sentía como una cuerda a punto de romperse. «Hace calor hoy», murmuró Caleb, aunque ambos sabían que el sol no era el culpable. Se quedaron allí, a un aliento de distancia, los ojos fijos, el corazón de Laiche latiendo tan fuerte que temía que Caleb lo oyera. No hubo roce, no hubo contacto. Solo esa cercanía que decía más que cualquier palabra. Laiche sintió algo abrirse en su pecho, algo que había enterrado bajo el dolor de Chicago. Caleb, con su calma de tormenta contenida, parecía verlo de verdad, no como el sobrino de su amigo, no como un chico perdido, sino como alguien que importaba. «¿Estás bien?», preguntó Caleb, su voz suave, casi un susurro. Laiche asintió, tragando el nudo en la garganta. «Lo estaré», respondió, y en esa promesa silenciosa, algo entre ellos cambió. Una chispa, pequeña pero innegable, se encendió en el garaje, bajo el peso del calor y las miradas que no necesitaban tocar para sentirse.
El garaje se convirtió en un refugio, un mundo aparte donde el calor de Alabama parecía confabular con los latidos acelerados de Ilaiche. Cada mañana, él bajaba de la pequeña habitación en el altillo, con los ojos aún pesados por el sueño, y encontraba a Caleb ya trabajando. La radio murmuraba melodías country, el ventilador giraba perezosamente y el olor a aceite y metal llenaba el aire. Caleb, con su camiseta ajustada y el sudor brillando en su frente, le tendía una taza de café sin decir palabra. Sus dedos nunca se tocaban, pero la cercanía al pasar la taza hacía que el corazón de Ilaiche diera un vuelco. Era un ritual silencioso, una danza de miradas y pausas que ninguno de los dos se atrevía a romper. Pasaban los días trabajando codo con codo, reparando un viejo Chevy que el tío de Ilaiche quería vender. Hablaban poco al principio, solo lo necesario: pásame la llave, sujeta esto. Pero con el tiempo, las conversaciones crecieron. Ilaiche hablaba de Chicago, de su vida como diseñador, de cómo siempre sintió que no encajaba del todo. Caleb escuchaba, sus ojos oscuros fijos en él, como si cada palabra importara. Una tarde, mientras lijaban una pieza oxidada, Caleb rompió su habitual silencio. Me echaron de casa a los 18, dijo, su voz baja, casi perdida en el zumbido del ventilador. Mi padre no quiso saber nada de mí cuando supo quién era. Ilaiche se quedó quieto, la lija en la mano, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Por ser gay?, preguntó con cuidado. Caleb asintió, sin mirarlo. No he vuelto a hablar con ellos desde entonces. Esa confesión abrió una puerta. Esa noche, sentados en el sofá desvencijado del garaje, con la luz de una lámpara vieja bañándolos en un resplandor ámbar, Ilaiche habló de su ex, de la traición que aún le dolía. Dijo que quería una vida normal, que yo era demasiado. Caleb lo miró, y por un instante, sus ojos parecieron arder con algo más que comprensión. No eras tú el problema, dijo, firme. Era él. Ilaiche sintió un calor en el pecho, no del sol, no del verano, sino de saber que alguien lo veía, lo entendía. La distancia entre ellos en el sofá era mínima, sus hombros casi rozándose, pero no cruzaron esa línea. No hacía falta. Sus miradas decían suficiente. Cada noche, el garaje se volvía más suyo. Compartían historias, risas, silencios que no pesaban. Una vez, Ilaiche puso una canción vieja en la radio, una balada country que hablaba de amores imposibles. Caleb sonrió, una sonrisa rara, suave, que transformó su rostro curtido. No sabía que te gustaba esto, dijo. Ilaiche se encogió de hombros, sintiendo un rubor subirle al rostro. Me recuerda a casa. Caleb lo miró entonces, y la intensidad de sus ojos hizo que Ilaiche olvidara cómo respirar. Tú haces que este lugar se sienta como un hogar, murmuró Caleb, y las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, reales. Pero no todo era tan simple. Ilaiche sentía el eco de su vida en Chicago, la duda de si esto con Caleb era real o solo una forma de llenar el vacío. Caleb, por su parte, cargaba con el miedo de abrirse de nuevo, de arriesgarse a perder lo poco que había construido. Una noche, mientras ordenaban herramientas bajo la luz tenue, Ilaiche notó cómo Caleb se detenía, mirándolo fijamente. ¿Qué pasa?, preguntó. Caleb dudó, luego habló, su voz más baja de lo habitual. No sé si debería estar tan cerca de ti. No quiero complicarte la vida. Ilaiche sintió un nudo en el estómago. No eres tú quien la complica, respondió, acercándose un paso, lo suficiente para que el calor de sus cuerpos se sintiera sin tocarse. Soy yo quien quiere estar aquí. Se quedaron allí, a un suspiro de distancia, el mundo reducido a ese garaje, a la música suave, al latido compartido que no necesitaba palabras. Caleb bajó la mirada, como si luchara consigo mismo, luego la levantó de nuevo. Eres más valiente de lo que crees, dijo. Ilaiche sonrió, aunque su corazón temblaba. Solo estoy siendo honesto. Esa noche, cuando subieron al altillo para descansar, Ilaiche sintió que algo había cambiado. No hubo roce,
no hubo contacto, pero la chispa entre ellos se había convertido en una llama, una que ardía silenciosa pero imposible de ignorar. Y mientras el calor de Alabama los envolvía, ambos sabían que estaban en un camino del que no había vuelta atrás. La calma del garaje se rompió como cristal bajo un martillo. Y Laiche y Caleb habían encontrado un ritmo, un equilibrio frágil hecho de miradas largas y palabras cuidadosas, pero el mundo exterior no estaba dispuesto a dejarlos en paz. Todo comenzó con Nate, el amigo de infancia de Ilaiche, quien había regresado al pueblo por el verano. Nate siempre había sido el alma de las fiestas, con su risa fácil y su encanto despreocupado, pero también tenía un lado oscuro, uno que Ilaiche había ignorado durante años. Una tarde, mientras Ilaiche y Caleb trabajaban en el Chevy, Nate apareció sin avisar. Los encontró riendo, sus hombros casi tocándose mientras compartían una broma sobre un tornillo rebelde. La mirada de Nate se endureció, aunque su sonrisa no vaciló. Vaya, parece que te has adaptado rápido, dijo, con un filo en la voz que Ilaiche no supo interpretar. Esa noche, Nate llevó su descubrimiento a la cafetería del pueblo, el epicentro de los rumores locales. Sentado entre viejos amigos, dejó caer la bomba, había visto a Ilaiche y Caleb demasiado cerca, sus risas demasiado íntimas, sus miradas demasiado cargadas. Las palabras se extendieron como fuego en un campo seco. Para la mañana siguiente, el pueblo zumbaba con murmullos. La gente hablaba en voz baja, pero las miradas eran afiladas. Ilaiche lo sintió al entrar en la tienda de comestibles, ojos que lo seguían, susurros que se apagaban cuando pasaba. No entendió la magnitud hasta que su tío, el pastor David, lo confrontó en la cocina de la casa. David era un hombre de fe estricta, con un rostro que parecía tallado en granito. Dime que no es verdad, dijo, su voz temblando de furia contenida. Ilaiche, con el corazón en la garganta, intentó esquivar. ¿Qué has oído? David golpeó la mesa con la palma. ¿Que estás con ese hombre, Caleb? La gente habla, Ilaiche. Esto no es Chicago. Aquí hay reglas, valores. Ilaiche sintió el suelo tambalearse bajo sus pies. Quiso defenderse, quiso gritar que no había hecho nada malo, pero las palabras se le atoraron. No es lo que piensas, logró decir, aunque sabía que era una mentira a medias. David lo miró con una mezcla de decepción y desprecio. Caleb tiene que irse. No dejaré que arruine esta familia. Ilaiche salió de la casa con el pecho apretado, buscando refugio en el garaje. Caleb estaba allí, trabajando en silencio, pero su postura era diferente, tensa, como si ya supiera. ¿Qué pasa?, preguntó Ilaiche. Caleb lo miró, sus ojos oscuros cargados de una tristeza antigua. La gente habla. Siempre lo hace. Ilaiche sintió una punzada de culpa. Había traído este caos, aunque no fuera su intención. Intentó acercarse, pero Caleb dio un paso atrás. No podemos seguir así, dijo, su voz baja pero firme. No quiero que te hagas daño por mi culpa. Ilaiche negó con la cabeza, desesperado. No es tu culpa. Es de ellos. De Nate, de mi tío, de este maldito pueblo. Pero Caleb no cedió. Habló de su pasado, de cómo lo habían echado de su hogar, de cómo había aprendido a vivir en las sombras para sobrevivir. No puedo volver a pasar por eso, admitió, y su voz se quebró por un instante. Ilaiche sintió que algo se rompía dentro de él. Quiso gritar, quiso cambiar el mundo entero para que Caleb no tuviera que esconderse otra vez. Pero solo pudo quedarse allí, a 1 metro de distancia, sintiendo el peso de un pueblo que los juzgaba sin entenderlos. Esa noche, Ilaiche no subió al altillo. Se quedó en el sofá del garaje, mirando el techo, con la radio apagada y el silencio gritando en sus oídos. Pensó en Chicago, en su ex, en cómo había huido de un dolor solo para encontrar otro. Pensó en Caleb, en la forma en que sus ojos lo hacían sentir visto, vivo. Pero también pensó en Nate, en la traición de un amigo que no podía aceptar lo que no entendía. El garaje, su refugio, ahora se sentía como una jaula.
Y mientras el calor de Alabama lo envolvía, Ilaiche supo que tenía que decidir, esconderse o luchar por lo que empezaba a significar todo para él. La calma del garaje se rompió como cristal bajo un martillo. Ilaiche y Caleb habían encontrado un ritmo, un equilibrio frágil hecho de miradas largas y palabras cuidadosas, pero el mundo exterior no estaba dispuesto a dejarlos en paz. Todo comenzó con Nate, el amigo de infancia de Ilaiche, quien había regresado al pueblo por el verano. Nate siempre había sido el alma de las fiestas, con su risa fácil y su encanto despreocupado, pero también tenía un lado oscuro, uno que Ilaiche había ignorado durante años. Una tarde, mientras Ilaiche y Caleb trabajaban en el Chevy, Nate apareció sin avisar. Los encontró riendo, sus hombros casi tocándose mientras compartían una broma sobre un tornillo rebelde. La mirada de Nate se endureció, aunque su sonrisa no vaciló. Vaya, parece que te has adaptado rápido, dijo, con un filo en la voz que Ilaiche no supo interpretar. Esa noche, Nate llevó su descubrimiento a la cafetería del pueblo, el epicentro de los rumores locales. Sentado entre viejos amigos, dejó caer la bomba, había visto a Ilaiche y Caleb demasiado cerca, sus risas demasiado íntimas, sus miradas demasiado cargadas. Las palabras se extendieron como fuego en un campo seco. Para la mañana siguiente, el pueblo zumbaba con murmullos. La gente hablaba en voz baja, pero las miradas eran afiladas. Ilaiche lo sintió al entrar en la tienda de comestibles, ojos que lo seguían, susurros que se apagaban cuando pasaba. No entendió la magnitud hasta que su tío, el pastor David, lo confrontó en la cocina de la casa. David era un hombre de fe estricta, con un rostro que parecía tallado en granito. Dime que no es verdad, dijo, su voz temblando de furia contenida. Ilaiche, con el corazón en la garganta, intentó esquivar. ¿Qué has oído? David golpeó la mesa con la palma. ¿Que estás con ese hombre, Caleb? La gente habla, Ilaiche. Esto no es Chicago. Aquí hay reglas, valores. Ilaiche sintió el suelo tambalearse bajo sus pies. Quiso defenderse, quiso gritar que no había hecho nada malo, pero las palabras se le atoraron. No es lo que piensas, logró decir, aunque sabía que era una mentira a medias. David lo miró con una mezcla de decepción y desprecio. Caleb tiene que irse. No dejaré que arruine esta familia. Ilaiche salió de la casa con el pecho apretado, buscando refugio en el garaje. Caleb estaba allí, trabajando en silencio, pero su postura era diferente, tensa, como si ya supiera. ¿Qué pasa?, preguntó Ilaiche. Caleb lo miró, sus ojos oscuros cargados de una tristeza antigua. La gente habla. Siempre lo hace. Ilaiche sintió una punzada de culpa. Había traído este caos, aunque no fuera su intención. Intentó acercarse, pero Caleb dio un paso atrás. No podemos seguir así, dijo, su voz baja pero firme. No quiero que te hagas daño por mi culpa. Ilaiche negó con la cabeza, desesperado. No es tu culpa. Es de ellos. De Nate, de mi tío, de este maldito pueblo. Pero Caleb no cedió. Habló de su pasado, de cómo lo habían echado de su hogar, de cómo había aprendido a vivir en las sombras para sobrevivir. No puedo volver a pasar por eso, admitió, y su voz se quebró por un instante. Ilaiche sintió que algo se rompía dentro de él. Quiso gritar, quiso cambiar el mundo entero para que Caleb no tuviera que esconderse otra vez. Pero solo pudo quedarse allí, a 1 metro de distancia, sintiendo el peso de un pueblo que los juzgaba sin entenderlos. Esa noche, Ilaiche no subió al altillo. Se quedó en el sofá del garaje, mirando el techo, con la radio apagada y el silencio gritando en sus oídos. Pensó en Chicago, en su ex, en cómo había huido de un dolor solo para encontrar otro. Pensó en Caleb, en la forma en que sus ojos lo hacían sentir visto, vivo. Pero también pensó en Nate, en la traición de un amigo que no podía aceptar lo que no entendía. El garaje, su refugio, ahora se sentía como una jaula. Y mientras el calor de Alabama lo envolvía,
y Laiche supo que tenía que decidir, esconderse o luchar por lo que empezaba a significar todo para él. El garaje, que una vez fue un santuario, ahora se sentía como un campo de batalla silencioso. Y Laiche apenas dormía, perseguido por las palabras de su tío y la distancia que Caleb había puesto entre ellos. Cada mañana, encontraba a Caleb trabajando en el Chevy, pero las conversaciones eran breves, las miradas esquivas. La chispa que los unía seguía allí, pero estaba cubierta por el peso de los rumores y el miedo. Y Laiche sabía que no podía seguir así. No podía dejar que el pueblo, su tío o incluso la traición de Nate definieran lo que sentía. Por primera vez en mucho tiempo, decidió que no iba a huir. La oportunidad llegó con una reunión comunitaria en el salón de la iglesia, un evento que su tío organizó para restaurar los valores del pueblo. Y Laiche supo que era su momento. Con el corazón latiendo como un tambor, se presentó ante la multitud de rostros familiares, vecinos, amigos de la infancia, gente que lo había visto crecer. Su tío estaba al frente, con la Biblia en la mano, hablando de tradición y moral. Y Laiche respiró hondo y pidió la palabra. Las miradas se volvieron hacia él, algunas curiosas, otras hostiles. No estoy aquí para pedir permiso, comenzó, su voz temblando al principio pero ganando fuerza. Estoy aquí para decir quién soy. Soy gay. Siempre lo he sido. Y no voy a dejar que este pueblo, ni nadie, me haga sentir que eso está mal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos murmuraron, otros bajaron la mirada. Su tío lo observaba, con el rostro rígido, pero Laiche no se detuvo. Habló de su vida en Chicago, de cómo había escondido partes de sí mismo para encajar. Habló de Caleb, sin nombrarlo directamente, pero dejando claro que había encontrado a alguien que lo hacía sentir vivo, visto. No estoy haciendo daño a nadie, dijo. Solo quiero vivir. Quiero amar. ¿Es eso tan terrible? Una mujer mayor, la señora Carter, que siempre le regalaba dulces de niño, se levantó y aplaudió lentamente. Otros la siguieron, no muchos, pero suficientes para que Laiche sintiera un destello de esperanza. Sin embargo, Caleb no estaba allí para verlo. Cuando Elijah regresó al garaje, lo encontró recogiendo sus herramientas, con una bolsa lista en un rincón. ¿Te vas?, preguntó, el pánico apretándole el pecho. Caleb asintió, sin mirarlo. No puedo quedarme, Laiche. No después de todo esto. Laiche dio un paso hacia él, desesperado. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De lo que sentimos? Caleb finalmente lo miró, sus ojos cargados de dolor. No soy tan valiente como tú. Nunca lo he sido. No quiero que cargues con mi pasado, con mis miedos. Laiche sintió la rabia y la tristeza mezclarse en su interior. No eres débil, gritó. Eres el hombre más fuerte que conozco. Pero si te vas ahora, estarás dejando que ellos ganen. Que mi tío gane, que Nate gane. Caleb se quedó inmóvil, como si las palabras lo hubieran golpeado. Luego, con una voz que apenas se sostenía, dijo, no es por ellos. Es por mí. No sé si puedo darte lo que mereces. Laiche quiso acercarse, quiso borrar la distancia entre ellos, pero se contuvo. En cambio, habló con una calma que no sabía que tenía. Merezco a alguien que luche por mí. Y tú mereces lo mismo. Pero si no puedes, lo entiendo. Se dio la vuelta y salió del garaje, dejando a Caleb solo con sus herramientas y su silencio. Esa noche, Laiche tomó un autobús a Chicago. Sentado en la ventana, mirando las luces del camino desvanecerse, sintió que dejaba una parte de sí mismo en ese pueblo. No era solo Caleb, era la idea de un hogar que casi había tenido. Pensó en su discurso en la iglesia, en los pocos aplausos, en la señora Carter. Había plantado una semilla, pero no sabía si crecería. En su mente, los ojos de Caleb seguían fijos en él, su voz resonando, no soy tan valiente como tú. Laiche cerró los ojos,
preguntándose si alguna vez lo volvería a ver, o si todo esto había sido solo un sueño roto por el calor de Alabama. Chicago era un torbellino de ruido y luces, pero para Ilaiche se sentía vacío. Las semanas pasaban, y aunque retomó su trabajo como diseñador, su mente seguía atrapada en el garaje de Alabama, en las miradas de Caleb, en el eco de su voz diciendo que no era lo bastante valiente. Intentaba seguir adelante, pero cada noche, al cerrar los ojos, veía el pueblo, el Chevy a medio reparar, la radio susurrando baladas country. Había dejado una parte de sí mismo allí, y no sabía cómo recuperarla. Hasta que llegó una carta. Era de Nate, el amigo que lo había traicionado. Ilaiche casi la rompió sin abrirla, pero algo lo detuvo. Las palabras de Nate eran torpes, llenas de arrepentimiento. Admitía que su envidia y sus prejuicios lo habían cegado, que no había entendido el dolor que causó. Pero lo que hizo que el corazón de Ilaiche se detuviera fue el final: Caleb no es el mismo desde que te fuiste. No trabaja, apenas habla. Creo que te necesita. Nate incluía una nota sobre un plan. Había convencido a la señora Carter y a otros vecinos para organizar un encuentro en el garaje. Si Ilaiche estaba dispuesto, Caleb estaría allí. Ilaiche tomó el primer autobús de vuelta. El viaje fue largo, y cada kilómetro lo llenaba de dudas. ¿Y si Caleb no quería verlo? ¿Y si todo había terminado? Pero cuando llegó al pueblo, algo era diferente. La cafetería, donde los rumores habían comenzado, ahora tenía un cartel en la ventana: todos son bienvenidos. La señora Carter lo saludó con un abrazo, sus ojos brillando con orgullo. Hiciste que la gente hablara, pequeño, dijo. Y no todos están en contra. Ilaiche sintió un nudo en la garganta, pero no tuvo tiempo de procesarlo. Nate lo esperaba fuera del garaje, con una expresión nerviosa. Lo siento, Ilaiche. De verdad. Espero que esto lo arregle. Sin otra palabra, abrió la puerta. Caleb estaba dentro, de pie junto al Chevy, con la misma camiseta ajustada que Ilaiche recordaba. Pero sus hombros estaban encorvados, sus ojos apagados. Cuando vio a Ilaiche, se quedó inmóvil, como si no creyera que era real. «Viniste», murmuró. Ilaiche dio un paso adelante, su voz temblando. «¿Pensaste que no lo haría?» Caleb bajó la mirada, las manos inquietas. «No sabía si querrías después de cómo me fui». «Fui un cobarde». Ilaiche negó con la cabeza. «No eres un cobarde. Tenías miedo. Yo también lo tengo. Pero estoy aquí ahora, y no voy a dejarte ir otra vez». El silencio entre ellos era eléctrico, pero no había distancia que cruzar, solo verdad. Caleb levantó la vista, y por primera vez en semanas, sus ojos tenían vida. «Quiero intentarlo», dijo, su voz firme. «Contigo. Por nosotros». Ilaiche sintió que el peso en su pecho se aligeraba. No se acercaron, no hacía falta. Sus palabras, sus miradas, eran suficientes para sanar lo que se había roto. Nate, desde la puerta, sonrió tímidamente antes de irse, dejando el garaje para ellos. Los días siguientes fueron un nuevo comienzo. Ilaiche decidió quedarse en el pueblo y abrió una pequeña oficina de diseño, usando sus ahorros para convertir un local vacío en un espacio lleno de color. Caleb lo ayudó, no con herramientas esta vez, sino con ideas, con risas, con su presencia constante. El pueblo empezó a cambiar, lentamente. La señora Carter trajo a sus nietos a la oficina de Ilaiche, pidiéndole que diseñara un mural para la escuela. Otros vecinos comenzaron a aparecer, algunos por curiosidad, otros por necesidad, pero todos con una apertura que no existía antes. Incluso el tío David, aunque rígido al principio, visitó el garaje una tarde. No dijo mucho, solo: «Tal vez me equivoqué». No era una disculpa, pero era un paso. Una noche, Ilaiche y Caleb estaban sentados en el porche de la casa, mirando el sol ponerse en un cielo dorado. La radio del garaje sonaba bajito, una canción sobre segundas oportunidades. No hablaban de lo que eran,
no necesitaban etiquetas. Eran ellos, juntos, enfrentando el mundo un día a la vez. Pensé que este lugar me rompería, dijo Ilaiche, rompiendo el silencio. Caleb lo miró, sus ojos cálidos. Y en cambio, te hizo más fuerte. Nos hizo más fuertes. Ilaiche sonrió, sintiendo una paz que no había conocido antes. El calor de Alabama seguía envolviéndolos, pero ya no era opresivo. Era un recordatorio de lo que habían construido, de lo que habían superado. Mientras el cielo se volvía azul profundo, Ilaiche supo que había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en la mirada de Caleb, en la promesa de un futuro que, por fin, podían imaginar juntos.